Hablemos del trauma. Todos los seres humanos experimentamos trauma a través de nuestras vidas. El trauma es una respuesta emocional, cognitiva y fisiológica a experiencias que sobrepasan nuestra capacidad de afrontamiento, dejando marcas duraderas en el cerebro, la mente y el cuerpo. Es súper importante comprender cómo afecta el trauma en nuestras vidas, porque las personas a veces piensan que porque pasó hace mucho ya no les afecta, o porque están haciendo otras cosas o se están enfocando en cosas positivas o en cosas bonitas o están pensando en otras cosas y no están enfocándose en eso que pasó, que si no sienten tal vez no les va a afectar, cuando esto en realidad tiene un impacto súper profundo en todo nuestro ser, en lo emocional, en lo cognitivo y en lo fisiológico. Existen dos tipos de trauma. El trauma puntual es un evento aislado que es muy intenso, impacta profundamente y es algo que pasa una vez. Por ejemplo, puede ser ver un accidente, presenciar una agresión o vivir una agresión, experimentar una violencia o tener una pérdida repentina, que algo se termine, que alguien se vaya. Todas estas cosas son un trauma, que es un evento que nos afecta profundamente. Otro tipo de trauma es el trauma complejo. Este involucra la exposición prolongada o repetida a experiencias traumáticas como el abuso físico, emocional, sexual, negligencia, violencia doméstica o bullying persistente. Entonces, en el trauma complejo se vive algo en repetidos momentos, repetidas ocasiones. A veces puede comenzar con un trauma puntual, o sea, un evento en específico, y después las siguientes cosas como se van dando se puede convertir en un trauma complejo. Entonces hay que atender el evento puntual, pero también el resto del trauma. Es muy importante que comprendamos que dependiendo de la edad en la que vives el trauma es como lo experimentas debido a tu desarrollo cerebral. Entonces, si lo experimentas en la infancia o en la adolescencia, el cerebro está en desarrollo, la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo. Por lo tanto, una persona que vive trauma en estas etapas de desarrollo cerebral se va a condicionar a ser hiperalerta o tener un estado hiperalerta, a tener miedo constante y tener una baja regulación emocional. Esto afecta profundamente la identidad, la autoestima y la confianza. Cuando el trauma se vive en la edad adulta, el trauma sigue afectando emociones, motivación, placer, relaciones y sentido de propósito, aunque con estructuras cerebrales mucho más consolidadas. Entonces, si tú vives un trauma en tu edad adulta, es mucho más probable que puedas trabajarlo, sobrellevarlo, procesarlo, debido a que tienes mucho más recursos internos, pero también recursos externos, por ejemplo, dinero para ir a una terapia o la conciencia de que si vas a una terapia te puede ayudar, o tal vez tienes mejor comunicación y puedes expresar lo que sientes con amigos y parientes que también te pueden guiar o ayudar. Por lo tanto, vivir el trauma en la edad infante o adolescente puede ser mucho más impactante para una persona debido a que el cerebro sigue programándose por primera vez o inicial, ¿sabes? Entonces como que el programa base va a traer esta información. Cuando tú eres un adulto y vives el trauma después, tu cerebro vivió seguridad, etcétera, y puedes sobrellevarlo de diferente manera. A veces la gente piensa que la gente simplemente es floja o no quiere arriesgarse o le valen las cosas o no, es que porque no tienen disciplina o solo que vayan a hacer algo divertido o que porque no tienen amigos, pues que tengan amigos y ya. O sea, es todo un evento que sucede a nivel químico en nuestro cerebro y es súper importante comprenderlo para poder verlo nosotros mismos, pero también para tener más compasión y empatía con los demás. Entonces, la dopamina baja, por lo tanto, se tiene menor motivación y placer natural. La serotonina se desregula y esto genera ansiedad, tristeza e irritabilidad. El cortisol y la norepinefrina sube, por lo tanto se tiene estrés crónico y alerta constante. GABA baja, entonces hay una menor capacidad de calma y las endorfinas también bajan. Por lo tanto, el dolor físico y el dolor emocional se vuelve más intenso. En cuanto a las conexiones neuronales que se forman
Hay un fortalecimiento de circuitos de miedo en la amígdala. Hay un debilitamiento de regulación emocional en la corteza prefrontal y el hipocampo también se ve afectado, por lo tanto la memoria y el procesamiento de emociones es alterado. Hablando un poco acerca del efecto del trauma sobre la identidad y la percepción de la vida, cuando ocurre el trauma en etapas formativas, o sea, en la infancia y en la adolescencia, afecta profundamente cómo la persona se percibe a sí misma y al mundo. Afecta la autoimagen y la autoestima, ya que crea un sentimiento de insuficiencia, vergüenza, autocrítica, sensación de no merecer amor o éxito. Afecta también la confianza en uno mismo, por lo que trae dificultad para tomar decisiones, asumir riesgos, expresar necesidades y emociones. Afecta también el sentido de seguridad. Por lo tanto, hay una sensación de peligro constante, hiperalerta o vulnerabilidad. Afecta también la percepción general de la vida. Se vuelve una visión en la vida pesimista, una sensación de falta de control, miedo a confiar en otros o en nuevas experiencias. Por lo tanto, si se vive esto en la infancia y se tiene un problema de autoimagen, autoestima, confianza en uno mismo, seguridad, percepción general de la vida, claro que se crean muchísimos sistemas de alerta, peligro, desconfianza, etcétera, en el interior. Y por lo tanto aparecen unos mecanismos que crea el cerebro para protegerse. Son los mecanismos de supervivencia, de defensa y de afrontamiento. Los mecanismos de supervivencia son estrategias automáticas e instintivas que protegen la vida y la integridad frente a peligro físico o emocional. ¿Cuáles son los 3 mecanismos de supervivencia? La lucha, enfrentar el peligro directamente para protegerse. La huida, escapar de la amenaza para preservar la integridad. O el congelamiento, el freeze, que es inmovilización ante amenaza extrema para reducir daño. Estos mecanismos se dan durante el trauma, pero también se pueden seguir dando más adelante por factores externos o triggers que pueden como despertar esta reacción de supervivencia ante las situaciones, y puede que no esté volviendo a pasar lo mismo, pero hay algo que te recuerda, y eso es como el PTSD, como la gente que va a la guerra y de repente escuchan un ruido fuerte y se asustan, sienten toda esta adrenalina, cortisol, etcétera, como si estuvieran literal en el battlefield. Así pasa con el trauma. En cuanto a los mecanismos de defensa, estas son estrategias psicológicas que la mente usa para protegerse del dolor emocional intenso. Algunas de estas estrategias son la negación, rechazar la realidad de un evento doloroso, decir como eso a mí no me pasó, o simplemente ni siquiera recordarlo. La negación habla de rechazar la realidad de un evento doloroso, decir como no fue tan malo, o tal vez eso a mí no me pasó, o como bajarle el nivel de lo que en verdad fue. El siguiente es represión. Habla de bloquear recuerdos o emociones traumáticas de la conciencia, o sea, literal, no recordar. Otro es disociación, que es una desconexión temporal de pensamientos, emociones o cuerpo. Hay mucha gente que tiene bloqueadas literal sus emociones porque vivieron muchas cosas traumáticas que nunca han volteado a ver, y entonces prefieren vivir la vida como robots, haciendo y tratando de seguir adelante, pero realmente sin estar conectados con sus emociones. O hay gente que no puede recordar o no sabe interiorizar, o a veces también hay gente que se siente muy fuera de su cuerpo, que tienen el cuerpo súper rígido o casi no se mueven, o por ejemplo hasta pueden batallar en hacer ciertos movimientos de que, o sea, como que hasta esto se siente súper incómodo para ellos, se quieren como esconder, como recluir. También está el tema de la proyección, que es atribuir a otros emociones o motivaciones propias dolorosas, como decir, es que esta persona, y ahí proyectas lo que en verdad tú sientes, pero es más fácil decir que esa persona que reconocer que eres tú el que está teniendo esas sensaciones o emociones. En cuanto a los mecanismos de afrontamiento, son formas de manejar el estrés y emociones difíciles. Estos pueden ser desadaptativos, eso quiere decir que van en contra de tu bienestar. El abuso de sustancias, conductas compulsivas como la alimentación, comer de más,
las compras, ver pornografía, aislamiento social, autocrítica extrema, autolesiones, sabotaje personal, etcétera. Entonces, como pueden ver, el trauma desencadena muchísimas cosas y aquí ni siquiera estamos hablando del tema de las relaciones, del tema de poner límites, construir algo nuevo que es tuyo, tener metas y aspiraciones, poder ver un futuro y confiar en que las cosas pueden salir como tú quieres o creer que la vida es posible, que puedes lograr lo que sueñas. Con el trauma se terminan los sueños, todo se vuelve sobrevivir, todo se vuelve protección, la vida se vuelve muy limitada. Por eso es súper importante entender que esto se puede trabajar. No es que tú seas una persona así, sino que viviste algo que todavía no se procesa, entonces hay que procesarlo. Entonces, si tengo un trauma, ¿de qué manera puedo generar y mantener salud emocional? Primero, autoconocimiento, identificar nuestras emociones y nuestros patrones traumáticos, conocer un poco más nuestra historia. Si es muy difícil o muy desconcertante o trae muchas emociones a la luz para ti, si te hace recordar y entonces no sabes qué hacer con eso, puedes acudir, claro, a un experto, a una terapia psicológica. Hay diferentes terapias. Ahorita se está descubriendo que una terapia muy buena para el trauma es el EMDR, que es el movimiento ocular de los ojos. En esta técnica se activan ambas regiones del cerebro y se pueden como completar las emociones y se reorganizan, o sea, como que lo sientes, lo traes a la luz y se reorganiza sin tener que hablar tanto de la situación en sí. También la psicoterapia ayuda mucho para conocer más el fondo, el trasfondo de dónde viene todo esto, entre muchas otras terapias. Otra manera en que puedes apoyarte es practicando autorregulación a través de meditación, respiración consciente y también hacer ejercicio, tener una red de apoyo, de relaciones saludables y seguras. También te puedes apoyar en terapias holísticas alternativas, como lo son constelaciones familiares, arteterapia, musicoterapia, yoga terapéutico, etcétera. Todas estas cosas también te ayudan a recobrar esa dignidad, autonomía, soberanía y a sanar aspectos más sutiles, porque como sabemos, pues la vida es física, pero también es mental, también es emocional, también es espiritual. Aunque a veces no veamos, estas cosas funcionan y aunque a veces no las podamos explicar, son de mucha ayuda para integrar muchas cosas. Por ejemplo, si tú tuviste dentro de tu trauma, se reprimió la voz, el hacer ejercicios de la voz puede ser muy sanador para ti y no quiere decir que hagas eso sin ir a terapia. Yo pienso que la terapia psicológica es sí o sí, ayuda demasiado para procesar las cosas y yo pienso que es elemental. Pero todas las demás terapias contribuyen a trabajar con esos otros aspectos, porque por más que hables algo en terapia, si nunca expones tu voz o trabajas tu voz, entonces siempre va a haber un bloqueo, ¿sabes? Entonces como que hay maneras complementarias de trabajar el trauma, no solo con psicología. En este camino yo he estado investigando mucho este tema de actividades y hábitos pro vida. Estas actividades favorecen la regulación química cerebral, el bienestar emocional, la neuroplasticidad y fortalecimiento de la identidad y autoestima. Una de las actividades es el ejercicio físico, es un movimiento consciente que mejora la salud física y emocional. Ejemplos: correr, nadar, yoga, danza, artes marciales. ¿Qué pasa cuando tú llevas a cabo estas actividades? Los químicos que se generan en tu cerebro son dopamina, serotonina, endorfinas, endocannabinoides y BDNF. Y los beneficios es que te dan energía, regulación del estrés, autoestima, tolerancia al esfuerzo. Otro de los puntos es la creatividad y la expresión, como lo hablábamos del cantar, por ejemplo, que es canalizar las emociones y pensamientos a través de medios artísticos. Para poder trabajar con estos traumas, yo pienso que es de suma importancia comenzar por el aspecto psicológico, o sea, entrar a una terapia. A la par de esta terapia psicológica, claro que es súper importante
poder apoyarte con amigos y familiares, tener estas conversaciones con apertura, con personas que tengas confianza, eso ayuda mucho a que no te sientas solo, a que te sientas acompañado y apoyado por gente que te quiere. Algo que también ayuda mucho son las terapias holísticas, ya que abordan aspectos más sutiles de nuestro ser, más relacionados con el alma, con el espíritu. Y en esta búsqueda he estado también investigando en el tema de actividades y hábitos que sean pro vida, porque sabemos que hay muchas cosas que nos hacen sentir bien, pero no todas las cosas que nos hacen sentir bien son positivas para nuestro cerebro y para nuestra salud y para nuestra vida en general. Hay unas que nos hacen sentir bien en el momento y traen muchas consecuencias a corto o largo plazo. Entonces vamos a hablar de algunas que son pro vida, pues que básicamente son antivida o en contra de la vida o el bienestar. Entonces las actividades y los hábitos pro vida son actividades que favorecen a la regulación química cerebral, al bienestar emocional, a la neuroplasticidad, o sea que tu cerebro vaya encontrando nuevas conexiones y ayudan a fortalecer la identidad y la autoestima. Una de las actividades es el ejercicio físico, como correr, nadar, yoga, danza, etc. ¿Qué pasa cuando tú realizas estas actividades? La dopamina, serotonina, endorfinas y endocannabinoides suben y esto genera energía, regulación del estrés, propicia la autoestima y también la tolerancia al esfuerzo. Otra de las actividades que son pro vida es la creatividad y la expresión. Dentro de esto se canalizan las emociones y pensamientos a través de medios artísticos. Aquí se abordan temas como la pintura, el canto, la música, la danza, la escritura. Porque es súper importante la creatividad. Porque cuando tú vives un trauma, haz de cuenta que quieres controlar y te cierras. Entonces la creatividad te abre la posibilidad de explorar de manera segura nuevas maneras de ver las cosas, jugar, expresarte de una manera tranquila y de una manera que sana el alma a niveles mucho más profundos, porque muchas veces en el trauma hay mucho silencio, mucha vergüenza, mucha represión. Entonces el expresarnos libera el espíritu. Los químicos que se producen a través de estas actividades son dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina. Y los beneficios es que entras en un estado de flujo, puedes canalizar tus emociones, puedes tener una satisfacción al haber realizado tu proyecto, un fortalecimiento de la identidad y la autoestima. A la par que si realizas estas actividades en compañía de otras personas, hasta puede crear un sentido de pertenencia, comunidad, y pues simplemente sentirte con los demás, no sentirte solo, porque también en el trauma, como es un evento muy personal, porque muchas personas pueden vivir lo mismo y cada una lo va a interpretar diferente, entonces es algo que en verdad puede aislarte mucho. Entonces el poder encontrar estos espacios en donde puedas expresarte y explorar de manera segura, súper importante para poder recobrar también la autonomía, la soberanía, la seguridad. Otra actividad pro vida es el mindfulness y la meditación. Son prácticas de atención plena para observar pensamientos y emociones sin juicio. Algunos ejemplos son meditación guiada, respiración consciente, escaneo corporal. Y los químicos que se producen es serotonina, GABA y endocannabinoides. Y el cortisol baja, lo cual nos ayuda mucho a crear calma, resiliencia, tolerancia a la frustración y claridad mental. Otra de las actividades pro vida es una socialización saludable. Son relaciones de apoyo mutuo y seguras, una amistad sincera, grupos de interés, actividades colaborativas. Esto sube la oxitocina, dopamina y serotonina y pues nos crea un sentido de pertenencia, reducción de ansiedad y fortalecimiento de la identidad. La alimentación es sumamente importante porque químicamente afecta demasiado nuestro cerebro y puede apoyar muchísimo o
lastimar muchísimo un proceso de sanación. Se habla de una nutrición que prioriza alimentos naturales y balanceados para sostener la química cerebral, como vegetales, frutas, proteínas de calidad, grasas saludables, hidratación adecuada. Cada una de estas cosas tiene vitaminas, minerales que apoyan muchísimo todo cómo se sostiene el cuerpo y también que se creen las cosas que se necesitan en el cerebro. Alimentarse de esta manera sube los niveles de serotonina, dopamina y equilibra el cortisol. Los beneficios son una energía estable, regulación del ánimo y la concentración. También es súper importante el sueño. Eso es algo que también es pro vida. Encontrar las horas de sueño que son adecuadas para ti, en las que puedas tener un sueño profundo, en el que tú te despiertes y estés descansado. Una de las cosas que es muy común en personas que han vivido trauma es que pueden tener insomnio o trastornos del sueño, o por ejemplo se despiertan cada ciertas horas o están en estado de hipervigilancia, entonces empiezan a pensar y la misma mente los despierta, o tienen terrores en la noche, o les da miedo la oscuridad, o incluso en los sueños pueden estar repitiendo la situación traumática, entonces soñar y dormir puede ser muy desconcertante. También en casos en el que el trauma está muy presente, hay veces que incluso vivir el siguiente día o que comience el siguiente día puede ser sumamente pesado y difícil para algunas personas, y el simple hecho de pensar que si duermen va a comenzar el siguiente día lleno de miedos, inseguridades, etcétera. Hay gente o que no se quiere dormir o que le da miedo incluso despertar y afrontar otro día. Entonces es súper importante crear rutinas que soporten el buen sueño. O sea, por ejemplo, dejar de ver películas de miedo, películas de suspenso, de terror, etcétera, porque obviamente eso no contribuye a tu salud emocional. Entonces, además de eso, 1 hora antes de dormir, dejar de lado los electrónicos y tener cuidado con qué estamos alimentando nuestra mente y nuestra conciencia en canciones, películas, libros, etc. Actividades que puedes hacer antes de dormir: self-care, leer un libro, pintar, colorear, hacer algo con las manos tipo crochet, hacer una meditación, hacer una respiración consciente, hacer journaling. Todo eso puede apoyar a que tu momento antes de dormir puedas llegar a esta calma, empezar a wind down y entonces poder transicionar al sueño de una manera mucho más amorosa, amigable contigo mismo. Algo que también puede apoyar mucho es el tema de la espiritualidad. Es una práctica de conexión con valores y algo más grande que uno mismo. La espiritualidad no necesariamente está relacionada a una religión, también puede ser una ideología, o simplemente pensar que hay un creador de todo lo que es, o hay una energía universal, o creer que el universo, las fuerzas que no se ven, que contribuyen a la vida, están presentes, o tal vez pensar en la naturaleza como la madre, tal vez en el cielo como el Padre. No tiene que haber una figura física representada, simplemente es algo más grande que yo, que está ahí y que me puede ayudar. Algunos ejemplos de estas prácticas de espiritualidad pueden ser meditación espiritual, oración, rituales conscientes, contemplación de la naturaleza. Esto sube los niveles de serotonina, oxitocina y dopamina, y se crea un sentido de trascendencia, una alineación con los valores internos. Y entonces esto puede soportar tus procesos personales. Algo que también ayuda es encontrar un propósito y una dirección, y es hacer actividades alineadas con valores y metas personales. Un ejemplo de esto pudiera ser voluntariado, proyectos significativos, desarrollo de habilidades, o si tú tienes un proyecto o algo que quieres desarrollar, eso puede ayudarte mucho a poder enfocar tu atención en algo que te haga sentir orgulloso y que te haga sentir satisfecho con tu trabajo. Con esto suben los niveles de dopamina, serotonina y endorfinas, y se siente una satisfacción, resiliencia, motivación sostenida.
Ahora vamos a hablar de actividades y hábitos antivida. Estos son actividades y hábitos que, por más que te causan un efecto placentero, o sea, los químicos del cerebro se crean. El tema es que no se crean de una manera sustentable, hay picos muy altos y luego hay bajas muy, muy profundas. Todo esto desregula totalmente tu sistema de recompensa, tu puedes generar hábitos que sean sumamente nocivos para ti o para tus relaciones con los demás, tu salud, tu bienestar emocional, tu bienestar mental, tus relaciones interpersonales, etc. Entonces vamos a hablar un poco de algunos ejemplos como lo son el fumar, la pornografía, las drogas recreativas, el exceso de azúcar, redes sociales compulsivas, relaciones sube y baja o codependientes, compras compulsivas. Todo esto libera dopamina temporal, serotonina desregulada, sube el cortisol y hay picos de placer artificial y estrés alterado. Algunos de los efectos nocivos son desregulación química, pérdida de motivación y placer natural, o sea, las actividades del día a día dejan de tener beneficios, o sea, los químicos que se generan en actividades del día a día ya no tienen el mismo impacto cuando tú estás moviendo acá los químicos con cosas que te suben y bajan los niveles súper rápido, te alteran totalmente todo tu sistema. Deterioro de identidad y autoestima, baja tolerancia al esfuerzo, porque estás acostumbrado al placer rápido. Entonces cosas que toman mucho esfuerzo es como, ¿para qué lo haría si puedo obtener esto mucho más rápido de esta manera? Ansiedad o frustración, también relaciones inestables que refuerzan inseguridad y dependencia emocional. Y hablando un poquito más a fondo en el tema de codependencia y relaciones sube y baja, dentro de estas relaciones es un patrón que busca la validación externa para sentir valía y seguridad. Entonces esto refuerza picos de dopamina y cortisol generando placer más estrés alterado, limita la autonomía, deteriora la identidad y la autoestima, crea ciclos de dependencia emocional. Entonces la codependencia es súper dañina. Generalmente cuando hay una persona que tiene adicciones, hay una persona codependiente que también es adicta, pero es diferente la adicción. Tal vez esta persona adicta es adicta a sustancias y la persona que está dentro de esta relación codependiente es adicta a solucionar problemas para esta persona o estar en este rol de salvar, en este rol de solucionar, y a la vez también es como negar la autonomía, soberanía e identidad, y en vez como pegarte a alguien más para poder sobrellevar la vida, pero de una manera muy limitada en la que cada uno se afecta. Creen que se ayudan, pero en verdad se están lastimando. Entonces cada uno debe aprender a sostenerse en lo individual y entonces tener una relación balanceada y que haya una dependencia saludable. Ahora quiero hablar un poco acerca de por qué es importante el esfuerzo o hacer actividades que requieran esfuerzo, a la vez tener metas a largo plazo y una disciplina, porque esto favorece a la química del cerebro. El cerebro y la identidad se fortalecen cuando combinamos esfuerzo sostenido, metas significativas y hábitos estructurados. Estas prácticas generan placer duradero, crecimiento emocional y refuerzo positivo de la autoestima. Algunos ejemplos son el ejercicio progresivo con objetivos claros, proyectos creativos o profesionales que requieren constancia, planificación diaria y seguimiento de logros, aprendizaje de habilidades nuevas paso a paso, y todos los químicos que generan estas actividades son dopamina durante el progreso y la anticipación, serotonina con la satisfacción, endorfinas, neuroplasticidad y aprendizaje. Los beneficios emocionales y psicológicos son alegría genuina por avances y logros, satisfacción sostenida, refuerzo de autoestima y confianza, sentido de orden en la vida y coherencia interna, reducción de ansiedad y estrés, mayor resiliencia frente a dificultades, motivación sostenida,
mejor regulación emocional. Ahora, ¿de qué manera podemos implementar estos cambios junto con atención al trauma? Porque no se trata solo de hacer actividades positivas para ti, porque el trauma sigue ahí. Entonces, como les digo, hay que atenderlo psicológicamente a la par que comenzamos a hacer cambios con actividades pro vida que puedan sostener todo esto, a la par que vamos soltando adicciones si es que ya tenemos algunas, o simplemente si no las tenemos, pues entonces apoyarnos en estas actividades pro vida para poder empezar a regular la química cerebral. Para que el esfuerzo, la disciplina y las metas sean efectivas, es fundamental atender el trauma psicológico de manera paralela. Pasos y estrategias. La terapia psicológica especializada. Se puede hablar de psicoterapia, como lo platicamos, se combinan enfoques según las necesidades. EMDR, que es para procesar los recuerdos traumáticos. Terapia cognitivo-conductual, identifica patrones de pensamiento y creencias limitantes. Terapia de exposición, enfrenta emociones y recuerdos traumáticos de manera segura. Algunas terapias holísticas y alternativas, como constelaciones familiares, analizan dinámicas familiares y patrones repetitivos. Arte terapia y musicoterapia, canalización emocional, yoga terapéutico y mindfulness, regulación del sistema nervioso y autocuidado. Autoconocimiento y registro emocional, tener un diario de emociones, hacer journaling, identificación de patrones de reacción y triggers. O sea, cuando algo te duele, te molesta y dices, es que esa persona es súper... Todo lo que tú dices, es que esa persona habla de ti. Entonces, todo lo que veas para afuera, internalízalo y di, a ver, ¿de qué manera esto me está proyectando algo que yo necesito sanar? Ya sea de mi pasado o de cómo soy o de cómo fueron conmigo. Los traumas también, en el tema del trauma también se involucran los traumas generacionales o familiares, los traumas históricos, los traumas de la ciudad en la que vives, del país en el que vives. Entonces todo esto nos afecta de manera consciente o inconsciente. Entonces por eso en muchos momentos es positivo poder entender nuestro contexto y nuestro pasado más allá de nuestra vida, porque muchas veces lo que trae la familia lo vienen cargando desde varias generaciones. De hecho, no muchas veces, todas las veces. Entonces, no solo es lo que te pasa a ti en este momento, es lo que le pasó a tu mamá, es lo que le pasó a tu abuelita, es lo que le pasó a tu abuelito, etc. Todo eso influye en la manera en la que creemos, en la manera, es como el consciente colectivo familiar. Entonces todo eso está en nuestra genética, está en cómo nos educaron, en cómo nos enseñaron qué es el mundo. Entonces todo esto es importante empezarlo a reconocer y hacer journaling y posteriormente poderlo platicar con un terapeuta. Construir una red de apoyo segura con personas de confianza que ofrezcan sostén y escucha, grupos terapéuticos o comunidades de crecimiento. Integración gradual de hábitos pro vida, comenzar con pequeños logros alcanzables, refuerzo positivo de cada éxito. Por ejemplo, si tú vas a hacer algo que para ti es difícil, que tal vez no importa si para los demás es difícil o no. Si, por ejemplo, para una persona que tiene trauma es difícil ir al H-E-B a comprar el súper, literal, hay gente que dice, ¿cómo eso va a ser traumático si solo es ir a la tienda? Bueno, las personas a veces tienen muchos mecanismos activos de supervivencia, afrontación, etcétera. Entonces tal vez si iban a ir al súper, iban a llevar las bolsas y no las llevaron, tal vez ya no quieren ir, o tal vez llegan y mejor se van porque no tienen las bolsas, o si hay mucha gente, tal vez dicen, ay, mejor vengo después porque no quiero interactuar con tantas personas, o si hay una persona conocida que no quieren ver o no quieren interactuar, tal vez se puedan ir en ese momento. O simplemente el hecho de ir a un espacio público o salir afuera de tu casa puede ser difícil. Entonces, si para ti es difícil ir al H-E-B y un día vas al H-E-B, no importa si batallas, si lloraste, si estuviste tímido, recluido, lo que sea, es como reconocer que lo lograste, que lo hiciste y tener mucha compasión contigo mismo, mucho acompañamiento y también poder ver los avances, porque son poco a poco
pero sí se van dando. Entonces, reconocerlo y agradecerlo en uno mismo, el esfuerzo y la determinación de salir adelante es súper importante y muy positivo para cada uno. Comenzar con rutinas conscientes que sean flexibles, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, empezar a incorporar estos hábitos pro vida en tu vida, pero tener flexibilidad. Si por ejemplo hay un día que sientes mucho caos emocional o mucha inestabilidad, etcétera, tal vez ese día puede ser mejor que veas a un amigo o que hables con un terapeuta y poder ser flexible y no ser tan exigente en tener que hacer ciertas cosas, porque eso también puede generar más trauma. Por ejemplo, si en tu trauma hay un tema de que nunca se consideraba tu opinión o tus necesidades, pues imagínate tú bloquearte tus propias necesidades, pues está como retraumatizante. Evitar la autocrítica excesiva, hacer lo que puedes con tu capacidad y claro, tratar de mantener esta disciplina, congruencia, constancia, pero dentro de una salud y un balance con lo emocional. Y ajuste constante según tolerancia emocional, como platicábamos. Si tal vez este día hay demasiado malestar, pues tal vez hoy no voy a ir al HIV, tal vez hoy no voy a ir a subir Chipinque y toparme a medio Monterrey, tal vez hoy no voy a ir a al gimnasio donde hay mucha gente y bla. Tal vez hoy es un día de pintar, tal vez hoy puedo hacer más journaling o tal vez hoy puedo mejor hablar con un amigo, ¿sabes? De que como también poder intercambiar según cómo estemos en este momento. Algo también súper importante, el cuidado del cuerpo y la regulación del estrés, alimentación consciente, ejercicio regular, sueño reparador, técnicas de respiración y relajación. Cuando estemos en un momento de estrés muy fuerte, hay que practicar el grounding, tomarnos de nuestro cuerpo, volver al cuerpo, practicar técnicas de anclarnos al momento presente, hacer un mantra, por ejemplo, aquí y ahora, o estoy segura, o estoy conmigo, o yo te tengo, yo estoy contigo, no estás sola. Todas estas palabras hacia uno mismo pueden ser súper importantes para sostenernos. Y el reforzamiento de la identidad y la autoestima, reconocer nuestros logros diarios, tener autoafirmaciones y reflexión sobre valores y propósitos, y tener nuestros proyectos que reflejan fortalezas y talentos. Y bueno, espero que esta conversación acerca del trauma te haya sido beneficiosa para ti, que tal vez identificaste algo en ti o identificas algo en los demás, puedas ya sea elegir hacer algo al respecto o a la vez tener pues más compasión y empatía por las demás personas, porque a veces pensamos que la gente puede ser de que es que no lo quieren hacer o son flojos o es bien fácil porque no solo lo hacen y ya, o porque, ¿sabes? Y a veces hablamos desde nuestra experiencia sin tomar en cuenta que cada uno tenemos experiencias súper particulares y que no todos tuvimos la misma formación de nuestro cerebro, ni las mismas experiencias, ni los mismos recursos. En cualquier sentido, estos temas son súper profundos y podemos indagar más al respecto. Me gustaría seguir hablando de esto y haciendo como videitos más cortos para abordar técnicas específicas o temas específicos. Pero bueno, espero que esto les haya sido iluminatorio. Y pues yo creo que es súper importante que como sociedad y como mundo empecemos a hablar del trauma, porque es algo que nos afecta a todos y es súper importante entender qué es y cómo sobrellevarlo, cómo poder también como darle página y poder seguir adelante con nuestra vida. El trauma muchas veces nos acompaña toda la vida, a veces se puede trabajar, soltar en un momento en particular o a veces nos acompaña toda la vida y hay que aprender que pues es parte de la vida y de qué manera lo podemos afrontar de maneras que sean saludables, seguras y life affirming para nosotros y para los demás, para poder vivir
our best life y poder disfrutar y poder encontrar las cosas bonitas de la vida, las cosas luminosas, las cosas que nos emocionan, volver a tener sueños y volver a confiar en los demás y en la vida y en uno mismo. Entonces, bueno, es un tema muy importante para mí. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Goodbye.